connotación en momentos en que como país estamos en una discusión constitucional que está radicada en la Convención Constituyente, en que sin duda también, ¿no es cierto?, en esta discusión constitucional se tienen que adoptar decisiones muy trascendentes en relación a la educación superior. Y por lo tanto, este seminario pretende contribuir a la discusión sobre educación superior en nuestro país en el marco de la discusión constitucional. Para finalizar esta breve introducción, yo quiero agradecer muy especialmente a la moderadora, Karina Toledo, directora general de vinculación con el medio de nuestra universidad, y a los muy destacados panelistas que van hoy día a participar en este seminario, a Andrés Bernasconi, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Raúl Stegmaier, de la Universidad Técnica Federico Santa María, y a José Luis Guerrero, de nuestra universidad. Dicho eso, pasemos a lo que es importante, a lo que es realmente importante, que es escuchar, ¿no es cierto?, a nuestros panelistas. Muchas gracias. Bien. Agradecemos las palabras del rector de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. A continuación daremos inicio a las presentaciones de los panelistas, quienes analizarán el rol de las universidades y la noción de lo público. Al término de sus presentaciones se dará paso a una ronda de preguntas que pueden hacer llegar a través del chat de Zoom y del canal de YouTube. En primer lugar, damos la bienvenida a José Luis Guerrero, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, MBA de las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Cataluña, máster en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad de Valencia. Es profesor de Derecho Económico y secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dejo con ustedes a José Luis Guerrero. Muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer término, quisiera agradecer al señor rector de nuestra universidad por su invitación a poder exponer en este seminario junto a Andrés y Raúl, destacados colegas de las universidades de la red G9. El objeto de este seminario es conversar sobre la educación pública superior de calidad, y quisiera concentrarme en esta presentación en la expresión educación pública superior, y más particularmente en el nivel, obviamente, universitario. He omitido intencionadamente la expresión de calidad, no porque no la crea relevante, sino por redundante, si logramos conceptualizar adecuadamente lo que es o debe ser una de las características de una universidad pública en el contexto nacional. Y porque con mayor profundidad seguramente se referirán a ella mis colegas, por lo que me concentraré en una aproximación histórico-jurídica al tema, y atendí a la necesidad de acotarme en el tiempo asignado, que es breve, me permitiré leer mi exposición, por lo que ruego sus disculpas, y probablemente mi exposición va a ser un poco más aburrida que la de mis colegas. Además, esto es propio de los abogados, y Andrés ya lo conocerá. En la historia del sistema universitario chileno, si podemos realizar una revisión desde la mirada de la provisión u oferta de estudios, podemos distinguir al menos tres etapas. Una inicial, desde 1622 a 1888, luego una segunda, desde 1888, con un sistema público mixto de provisión estatal y de universidades particulares reconocidas como colaboradoras de la labor educacional del Estado, al que en 1981, en una tercera etapa, se suma una provisión propiamente privada. Y quizás en el futuro debamos hablar de una cuarta etapa, iniciada en el año 2018, de un trato preferente o exclusivo, espero que no, de solo universidades estatales. Los estudios universitarios en Chile se remontan a 1622, en que congregaciones religiosas, primero los dominicos y luego los jesuitas, ofertaron estudios superiores que en el caso de los dominicos les permitió, gracias a una bula del Papa Paulo V, transformar sus colegios superiores en universidades pontificias, en la medida que estuvieran alejadas de las de México y Lima, creándose así la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, en Santiago, que tuvo 125 años de existencia hasta 1747. Luego, frente a una aparente disputa entre los dominicos y los jesuitas, se insta en el Consejo de Indias por la creación de una universidad real, que abre sus cursos en 1758, denominándose Real Universidad de San Felipe, en honor a Felipe V, y que cuenta con cierto financiamiento a la corona, la que es reemplazada ya en el periodo republicano, desde 1842, por la Universidad de Chile. Con la creación, en 1888, de la Universidad Católica de Chile, hoy Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda etapa, que se caracteriza por un sistema universitario de doble oferta, pero bajo una institución general pública del Estado docente, que reconoce instituciones particulares como cooperadoras de la labor educacional, por lo que se conforma un sistema de educación pública, en cuanto al ejercicio de la función docente del Estado, que es proveída por la Universidad de Chile, o por universidades particulares que se les reconoce por el propio Estado
la labor cooperadora de su labor educacional. Por tanto, esas universidades particulares podían ofrecer estudios en ejercicio de una función pública, y que sin perjuicio de mantener una autonomía de gestión, quedaban sujetas a la tuición académica de la Universidad de Chile y el otorgamiento por parte de esta de los grados y títulos, o sea, por parte del Estado. Al menos así funcionó hasta la primera mitad del siglo XX. Bajo este modelo, entonces, se crea un sistema de educación superior público, al cual se suman iniciativas particulares y religiosas que cooperan con esta función pública estatal educacional. Así, se crean en 1920, entre 1920 y 1956, las Universidades de Concepción, Católica Valparaíso, Federico Santa María, Austral de Chile y Católica del Norte. Y en 1947, la Universidad Técnica del Estado, que reúne escuelas politécnicas. Dichas universidades conforman una red o un sistema público de universidades, creándose en el año 54 el Consejo Rector de Universidades Chilenas como una instancia de coordinación y apoyo a las políticas públicas en educación superior, siendo conocidas estas universidades como las universidades tradicionales. A las 8 universidades existentes hasta 1980, se suman las universidades Católica de la Santísima Concepción, del Maule y de Temuco, derivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el caso de las 2 universidades estatales, derivan de ellas universidades regionales, sumando 16 universidades estatales. Por tanto, unas y otras son continuadoras de la memoria histórico-jurídica de las universidades de las cuales derivan, a lo que debe sumarse recientemente 2 universidades estatales nuevas, conformando un sistema público estatal y no estatal de 27 universidades tradicionales. Este sistema histórico tradicional de provisión estatal y no estatal de educación universitaria no fue alterado por la reforma de 1981, ya que, como explicaré más adelante, dicha reforma no alteró este sistema público de universidades, sino que adicionó al sistema chileno nuevas universidades privadas, bajo una estructura distinta, de personas jurídicas de derecho privado, sin que ello alterara el estatuto jurídico y funcional de las universidades tradicionales. Si nos detenemos en las universidades públicas no estatales, su carácter de públicas podría justificarse en múltiples dimensiones: sistema de admisión único no discriminatorio, autonomía a través de la consolidación de claustros académicos con participación en distintas dimensiones del proyecto educativo, generación de bienes públicos en investigación, creación e innovación. Basta recordar que este seminario está siendo transmitido por UCB Televisión, el primer canal de televisión chileno, y que las universidades del G9 hoy sustentan casi el 51% de generación de nuevo conocimiento en el país, reflejado en publicaciones y proyectos con financiamiento concursable, 60% de las patentes solicitadas, 46% de los doctores graduados en Chile, todas con calidad acreditada, con un promedio de 6 años de acreditación y un prestigio indiscutido y consolidado, en que 77.000 estudiantes aproximadamente lo hacen bajo gratuidad, y un 45% de los estudiantes ingresados vía sistema Programa de Acceso a Educación Superior, PASE, lo hicieron en nuestras universidades, reafirmando por tanto el compromiso con la calidad, equidad e inclusión, todo lo que por sí solo nos permitiría caracterizarlas como universidades públicas o con vocación pública. Pero quisiera detenerme en 2 aspectos que son de su esencia y que les dota de naturaleza pública en cuanto a su origen y funcionamiento. Si revisamos el origen de las universidades tradicionales, las universidades católicas nacen como iniciativa directa de la Iglesia, o bien en cumplimiento de legados o aportes de laicos con fines altruistas y de beneficencia, como es el caso de la Católica de Valparaíso, creada gracias al aporte de las familias Cases, Brown y Aristía. Otras no católicas surgen de iniciativas particulares, preocupadas por el desarrollo regional y nacional, como la Universidad de Concepción y Austral, o delegados con fines de beneficencia, como lo es el caso de la Universidad Santa María. Todas las universidades tradicionales, si revisamos su historia, nacen con un objeto social, con un objetivo social, sin fines de lucro, y buscando ampliar el acceso a la educación universitaria, cooperando con la función educacional del Estado. Esto puede verificarse en sus propios actos fundacionales y en sus estatutos. Así, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, la Católica de Valparaíso, el artículo 7º de su estatuto dispone que la universidad respetará la voluntad de sus fundadores, en orden a facilitar el acceso a ella de personas de escasos recursos, que cumplan los requisitos académicos. O bien, en el testamento de don Federico Santa María, dispone la creación de un internado gratuito para alumnos meritorios, al cual no puedan admitirse alumnos de parientes pudientes, quienes solo podrán matricularse en el externado del Colegio de Ingenieros. Esta función social de las universidades tradicionales tiene además un correlato en la dimensión jurídica, en que el Estado, a través de leyes, decretos supremos o la propia Constitución, la reconoció como cooperadoras de la labor educacional del Estado, generándose un sistema de provisión pública mixto de estudios universitarios, sin mayores distinciones con las universidades estatales, pudiendo sostenerse con sólidos argumentos que a todas ellas, en uno u otro momento de su vida institucional, fueron reconocidas como personas jurídicas de derecho público, para lo cual seguiré en algunos puntos
un destacado trabajo del profesor Alejandro Guzmán Brito, sin duda uno de los juristas chilenos más relevantes del siglo XX, que lamentablemente nos ha dejado producto de la pandemia hace unos meses. Sin que tenga tiempo para profundizar en cada caso, y no es mi idea aburrirle, es posible sostener que todas las universidades tradicionales no estatales son personas jurídicas de derecho público, en los términos del artículo 547 del Código Civil, que excluye la aplicación de las normas sobre personas jurídicas de dicho código a las corporaciones y fundaciones de derecho público, y ejemplifica, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario. Estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. Esto a diferencia de las nuevas universidades privadas, que de acuerdo al decreto de fuerza ley número 1 del año 81, que permitió su creación, les fue aplicable expresamente, en forma supletoria, las normas del Código Civil en cuanto a personas jurídicas de derecho privado. Como anticipara, las universidades tradicionales gozan de personas jurídicas de derecho público. Son establecimientos que se costean en todo parte con fondos del erario, y lo más relevante, ha sido el propio Estado el que la incorporó a un sistema público universitario y les confirió dicha personalidad. Es más, en el caso de las universidades católicas tradicionales, dicha personalidad jurídica pública va más allá del hecho de que sean católicas y canónicamente nutrirse de la personalidad jurídica de la Iglesia, ya que sin perjuicio de ello, cuentan con personalidad jurídica propia, de derecho público, concedido por el propio Estado de Chile, desde la década del 20, según voy a tratar de explicar a continuación. El decreto con fuerza ley 7500 del año 27, sobre reforma educacional, en su artículo 38, dispuso lo siguiente: las universidades del Estado y las particulares reconocidas como cooperadoras de la función educacional son personas jurídicas de derecho público. A dicha fecha ya habían sido creadas la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, y se le había reconocido por decretos supremos como cooperadoras de la función educacional, que era la condición sine qua non. Luego, en el año 29, por el decreto de fuerza ley 4807, se fijó el estatuto orgánico de la enseñanza universitaria y dispuso lo siguiente: las universidades particulares existentes gozan de personalidad jurídica. Como es conocido en derecho, las personalidades jurídicas otorgadas o reconocidas por ley son siempre de derecho público. A ese año 29, se habían sumado al sistema universitario nuevas iniciativas particulares. Una, la Universidad Católica de Valparaíso, que inició su actividad académica en el año 1928, y la Fundación Santa María, que si bien inicia sus actividades a nivel universitario en 1935, había sido creada en 1926, y ambas iniciativas fueron reconocidas por el Estado mediante el Decreto Supremo 5.879 del 13 de diciembre de 1929, que firmado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, dispuso expresamente: quedan incluidas en el concepto de universidades particulares existentes, a que hace referencia el Estatuto de Enseñanza Universitaria, las universidades industriales denominadas Fundación Federico Santa María y Universidad Católica de Valparaíso. Por tanto, al incorporarse expresamente al texto legal, pasaron a ser universidades particulares con personalidad jurídica de derecho público desde 1929. 2 años después, el año 31, se dicta el decreto de fuerza ley número 280, que establece el estatuto universitario y que allí se establece el estatuto orgánico de la Universidad de Chile. Pero además se refiere a los establecimientos particulares de enseñanza superior, disponiendo que las universidades particulares existentes gozan de personalidad jurídica. No están obligadas a impetrarle al Congreso Nacional la autorización para conservar a perpetuidad sus bienes raíces, a que se refiere el artículo 556 del Código Civil, administran libremente sus bienes, y estos no están sujetos a impuestos. Conservarán asimismo derecho a sus iniciativas y especializaciones profesionales y educacionales, y dependerán de la Superintendencia de Educación Pública. Dichas universidades continuarán en posesión de los derechos y atribuciones de que gozan en la actualidad, y otras limitaciones impuestas por la ley en vigencia. Por tanto, esta ley del año 31 reafirma la personalidad jurídica de la universidad reconocida a esa fecha: la Universidad Católica de Santiago, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Católica de Valparaíso y la Universidad de Santa María. Y la hace formar parte de un sistema público nacional, todas con personalidad jurídica de derecho público, reconocidas por ley. Y además se dispone que la creación de nuevas universidades particulares necesitará de autorización del Supremo Gobierno, previo informe del Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Por cierto, para la creación de universidades estatales se requería una ley, tal como sucedió con la Universidad Técnica del Estado en el año 47. Luego, en la década del 50, se crean 2 nuevas universidades particulares: la Universidad Austral, el año 54, y la Católica del Norte, el año 56. En el caso de la Universidad Austral, esta nace como una corporación a la que se le concede personalidad jurídica por decreto supremo del año 54. Ese mismo año, unos meses antes, la ley 11.575 ya la mencionaba en la creación del Consejo de Rectores, indicando que solo podría acceder a fondos fiscales, que allí se dividían en 18 partes,
desde que obtuviera su personalidad jurídica, lo que obtuvo unos meses después. Luego, en el año 68, se dictó la ley 16.848, que autorizaba a la Universidad Austral para establecer los planes y programas de sus escuelas y entregó facultades al presidente de la República para aprobar los nuevos estatutos de la Universidad Austral que serían elaborados por el Consejo y el Directorio de la Corporación. En el caso de la Universidad Católica del Norte, se crea en 1956 inicialmente como una sede de la Universidad Católica de Valparaíso, en la ciudad de Antofagasta, dirigida gracias al aporte de laicos. Por ello, inicialmente se nutre la personalidad jurídica de la Católica de Valparaíso, pero luego, por la ley 15.561 del año 1964, se dispuso que las escuelas universitarias que actualmente funcionan en Antofagasta, dependientes de la Universidad Católica de Valparaíso, constituirán una universidad particular reconocida por el Estado. Por tanto, esa ley la constituye como una universidad y al ser creada por ley, su personalidad jurídica es de derecho público. Por cierto, no basta que una ley mencione a una universidad para que sea persona jurídica de derecho público, sino que debe crearla específicamente o bien otorgar o declarar expresamente la persona jurídica de aquella ya existente. Pero si alguna duda existiere sobre la persona jurídica de derecho público de alguna de las universidades tradicionales, ella se disipa en la reforma constitucional de 1971, que reformó el artículo 10, número 7 de la Constitución de 1925, y concedió personalidad jurídica a las universidades existentes bajo mandato de esa Constitución, la que necesariamente es de derecho público por dos razones que paso a explicar. Primero, por un reconocimiento constitucional expreso a las universidades particulares reconocidas por el Estado, disponiendo las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Como he señalado anteriormente, si la universidad jurídica es concedida por ley, en este caso la norma fundamental, la Constitución, necesariamente es de derecho público. La segunda razón es porque la Constitución dispuso respecto a las universidades estatales y particulares reconocidas por el Estado el deber del Estado de proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los reglamentos educacionales, científicos y culturales del país, lo que es totalmente coherente con el artículo 547 del Código Civil que ya había mencionado, que también califica a personas jurídicas de derecho público a los establecimientos que se costean con fondos del erario. La Constitución, junto con asegurar su financiamiento, le imponía ciertos deberes a las universidades: acceso solo por idoneidad, ingreso y promoción de académicos por capacidad, libertad académica, y el deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Por tanto, el pluralismo. El financiamiento estatal directo a las universidades particulares tradicionales, que dispuso la reforma constitucional del año 71, no era algo nuevo. Sin perjuicio de algunos antecedentes previos, este queda claro el año 54, cuando se crea el Consejo de Rectores. Esa misma ley dispuso el financiamiento para las universidades mediante la distribución de un fondo de construcción e investigación universitaria. Esto luego de una interesante discusión en que algunos parlamentarios abogaban porque el Estado solo debía financiar a las universidades estatales, imponiéndose en definitiva la tesis de un sistema público mixto, como era tradicional. Incluso si usted lee la ley, usa la palabra tradición. Y bajo la noción de un Estado compromiso. Luego de esta ley hubo varias otras, la década del 50 y 60, que dispusieron expresamente financiamiento a universidades particulares de consejos rectores, y hasta hoy día así sucede en la ley de presupuesto. Luego el golpe de Estado, reemplazada la Constitución del 25 por la del 80, esto omite referencias expresas a universidades y su financiamiento, y se desarrolla la nueva normativa bajo la mirada general de la libertad de enseñanza. Pero esta omisión creemos que no puede llevar a entender que se haya privado a las universidades tradicionales de su sentido público, de la doble dimensión ya señalada, personalidad jurídica y financiamiento, ya que bajo ese mismo razonamiento de la omisión, entonces habría que concluir que las universidades estatales también perdían su naturaleza pública, lo que sería un absurdo. Por tanto, tal omisión sin norma expresa no puede modificar el estatus jurídico existente al año 80. Sobre la razón de la omisión, he revisado las actas y varios comisionados insistían en mantener la norma de la Constitución del 25, reforma del 71, pero se impuso la tesis del comisionado Jaime Guzmán de dejarlo a nivel legal, aun cuando señalara él expresamente que ello no debía significar que no recibirían financiamiento, de que debía entenderse, comprendido en la frase, corresponderá al Estado, a sí mismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, que fue lo que en definitiva quedó en el texto aún vigente. Más aún, bajo la dictadura, las universidades tradicionales mantuvieron el mismo trato que las estatales. Se les financió, pero también fueron objeto de persecución política de sus comunidades. Se les intervino con rectores militares delegados, se les incorporó inicialmente a la escala única de remuneraciones del sector público, el año 74, mencionando expresamente a las 8 universidades y a las 3 corporaciones universitarias de televisión. Luego, el mismo año, se les excluye, pero por la dificultad de asimilarlo a los académicos a los escalafones de la escala única, pero disponiendo que debían tener un sistema uniforme de remuneraciones, y en esa misma línea, para dar otro ejemplo,
por aplicación del decreto de fuerza ley número 3 del año 80, los académicos de las universidades tradicionales vieron afectadas parte de sus cotizaciones previsionales, lo que solo fue corregido por la ley en 1993, 19.200, denominada la ley Foxley. Por el contrario, las nuevas universidades creadas desde el año 81, durante la dictadura, ninguna de ellas fue objeto de intervención militar en sus sistemas de gobierno y gozaron de autonomía en su gestión, salvo 5 años iniciales de examinación de su graduado y proceso hasta lograr su autonomía. Estas nuevas universidades privadas desde el 81 pueden constituirse por escritura pública que debe registrarse en el Ministerio de Educación, conforme a la norma original. Por tanto, se trató de un registro, hoy denominado licenciamiento, y no un reconocimiento como cooperadores de la labor educacional del Estado, como fue el contexto de creación de las universidades tradicionales. La mantención del estatus jurídico de las universidades tradicionales, como personas jurídicas de derecho público, el propio DFL1 del 81 lo reconoce, como una suerte de derecho adquirido, al disponer que las universidades actualmente existentes, por tanto estatales y tradicionales, mantendrán su carácter de tales, podrán continuar otorgando los títulos profesionales y grados académicos que actualmente confieren, y tendrán el carácter de universidad examinadora para todos los efectos legales respecto a los títulos y grados académicos que otorguen. Es decir, reconoce el sistema público universitario, estatal y no estatal, y se autoriza la creación de nuevas universidades privadas, pero bajo un estatus diferente. Esta diferenciación entre universidades públicas, estatales y no estatales, y universidades privadas, se reitera, aunque no de una forma del todo clara, en la Ley 21.091 del año 2018, que señala que el subsistema universitario lo integran universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes a consejos rectores y las universidades privadas reconocidas por el Estado. Y además en otra norma hace referencia a instituciones de educación superior que deriven su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. 2 minutos. Sí, muchas gracias. Estoy terminando. Sin embargo, esta norma, y es una opinión personal, puede prestarse a confusión, porque la misma ley permite la incorporación al Consejo Rectores de universidades privadas que cumplan una serie de condiciones institucionales y académicas. Pero su incorporación no implica que éstas automáticamente cambien su naturaleza jurídica a personas jurídicas de derecho público y pasen a formar parte del sistema público universitario, que les permita, por ejemplo, participar de financiamientos basales, ya que pudiendo ello ser perfectamente posible, atendido el nivel de desarrollo y misión de algunas de estas universidades, se requerirá de una ley expresa que así lo determine. En definitiva, y ya para ir concluyendo y cumplir con el tiempo, las universidades que conocemos como tradicionales, las del G9, son parte de un sistema público y no privado de provisión de estudios de nivel universitario. El Estado desde sus orígenes las ha considerado cooperadoras de su labor educacional, lo que no hace con las nuevas universidades privadas. Por ello les ha dado, al menos hasta el año 2018, un trato no discriminatorio en materia financiera. Las ha regulado e incluso intervenido. Estas universidades, más allá de sus propias identidades, se estructuran en base a claustros y tienen misión y visión de sentido público. Y lo que es más relevante, no tienen una mera expectativa que se les reconozca como universidades públicas. Lo cierto es que tienen un derecho adquirido por historia, por estatus jurídico inalterado, y quizás lo más relevante, por su calidad, misión y vocación pública, que una nueva constitución debe reconocer, o al menos no alterar. Actuar de otro modo es poner en riesgo la sostenibilidad de las universidades del G9, para seguir manteniendo su vocación pública, inclusiva, equitativa y servicio público a la comunidad nacional, ya como lo han realizado por más de 130 años. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante presentación que da cuenta de una histórica función pública que cumplen las instituciones agrupadas en el G9. Para seguir con este análisis, invitamos a exponer al profesor Raúl Stegmayer, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en Ciencias de la Ingeniería Industrial por la Universidad de Chile. Es académico del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias a los anfitriones, rector Elortegui, por recibirnos en este tema tan relevante, ¿no es cierto? Y a toda la comunidad del G9, que hoy día vivimos un proceso bastante complejo, ¿no es cierto?, de turbulencia, y que es importante establecer cuáles son las condiciones que predominan nuestro quehacer. He preparado una presentación bastante breve y que básicamente busca relevar aquellas situaciones que me parece relevante en el marco de la propuesta de esta discusión. Permítanme colocarle un modo presentación. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Y la presentación básicamente consta de algunas etapas. Primero, discutir, ¿no es cierto?, este concepto de calidad, que en una actividad tan compleja, tan diversa como es el mundo universitario, creo que es importante ver cómo incluso esa visión de calidad se conecta con lo público.
Mostrar también cuáles han sido, a mi juicio, los mayores avances que hemos tenido en ese camino justamente de cómo desarrollamos universidad, principalmente con un rol público, y cuáles son aquellos elementos que creo configuran los drivers relevantes de cómo generamos un sistema de educación superior, ¿no es cierto?, que se haga cargo de lo que significa el bien común y algunos temas de reflexión. Espero ser breve para dar tiempo, ¿no es cierto?, a la discusión. Después de la importante o interesante discusión que planteó José Luis en términos de nuestra historia, que creo que es relevante, el primer punto que me gustaría plantear, bueno, si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones esenciales de una institución de educación superior en términos de la formación de personas, generación de conocimiento, algo muy importante, ¿no es cierto?, desarrollo del pensamiento y cómo esto se vincula con el desarrollo territorial, bueno, hay un problema, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que significa esta visión de calidad o cómo tratamos de darle un sentido, sobre todo, ¿no es cierto?, si es una actividad bastante compleja de medir y monitorear, a no ser por sus propias dimensiones, ¿no es cierto?, que algo hacemos en esa misma línea, pero también hay que entender que hay múltiples factores, o depende, ¿no es cierto?, de dónde la observemos, que también puede darse un poco esa dinámica o esa eventual confusión. Desde mi perspectiva, y en forma muy humilde, tratando de recoger los conceptos esenciales de Joseph Juran como uno de los grandes del siglo XX de lo que significa la calidad, básicamente, a mi entender, y un poco lo que yo siento desde el trabajo universitario, es que estas funciones esenciales deben ser propuestas con sentido. Pero con sentido no solo, digamos, para algunos actores, sino que más bien cómo desde el mundo universitario nos ocupamos de aquello que nos es común. Lo que interesa a todos los miembros, ¿no es cierto?, de una sociedad y territorio. Y ahí conecto justamente con el desarrollo de sociedad, que significa, al final del día, a mi entender, la mirada de lo público, el cómo somos capaces de aportar, ¿no es cierto?, a ese desarrollo de una sociedad que nos interesa, sobre todo desde el punto de vista del territorio. Tiene un contexto, y ese contexto básicamente tiene que ver con cómo nos ocupamos del presente, cómo nos ocupamos de lo contingente, pero también como centros de pensamiento, cómo somos capaces prospectivamente de entender el futuro y adelantarnos justamente a esa dinámica. Y yo creo que en ese sentido las universidades del consorcio y del CRUCH en general han jugado en su historia, que por lo menos desde el punto de vista de lo jurídico, José Luis mencionaba muy bien. Unos datos que me parece que son relevantes, ¿ya?, de uno de los últimos estudios de empleabilidad que desarrolla en la Universidad de Santa María una unidad de gestión de talento propia de la Dirección de Vinculación con el Medio. Entre otras cosas, medimos algunos elementos propios de los graduados en unas cohortes, ¿no es cierto?, próximas a los años en cuestión donde se hacen estos estudios. Y una cuestión que a mí me llama mucho la atención y me motiva mucho también como miembro de este sistema universitario, es que al año 2021 todavía prevalece un tercio de nuestra población estudiantil que es prácticamente primera generación universitaria. Por lo tanto, el aporte que nosotros hacemos en términos de movilidad como actores de una sociedad, ¿no es cierto?, con mayor capacidad y con mayores habilidades para enfrentar los desafíos del futuro, sigue siendo algo muy significativo. Y esto no creo que discrepe mucho, esto de la Universidad de Santa María, pero no creo que discrepe mucho, ¿no es cierto?, con el resto del sistema, sobre todo cuando hablamos del CRUCH en particular. ¿Cómo hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, en este proceso? Y creo que ahí, a fines de los años 90, ¿no es cierto?, inicio de la década del 2000, creo que el proceso de Bolonia nos hizo reflexionar mucho sobre lo que significa este proceso de avanzar en términos de un sistema de educación superior que sea capaz de reflejar eso que estábamos conversando en términos de la mirada sobre las actividades propias del desarrollo universitario. Básicamente es apoyado también, ¿no es cierto?, por el proceso de MESESUB, ¿no es cierto?, que nos ayudó mucho también dentro de sus 3 generaciones en términos de proveernos de apoyo, proveernos de instancias en las cuales podíamos discutir, y por supuesto, ¿no es cierto?, la acreditación. Pero ¿cuáles han sido los avances más significativos? Pertinencia a los programas conducentes a título y grado, ¿ya? Los desafíos que hemos enfrentado en términos de retención, en términos de acortamiento de carrera, creo que han sido muy significativos en términos de cómo hemos ido logrando esa mayor pertinencia
en lo que significa justamente el bien común, en lo que significa justamente el desarrollo de una sociedad y territorio. Otro elemento que creo que ha sido muy significativo en este proceso evolutivo hacia una búsqueda de calidad es el foco en la persona. Bueno, nuestros alumnos no están tan convencidos de eso todavía, pero en rigor, el cómo hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de poner la persona como foco de desarrollo en términos de lo que ha significado esta formación por competencia, esta formación en términos de ocuparnos del individuo como miembro de una sociedad que piensa lo común, creo que también ha sido bastante interesante. Otra cosa que creo que por lo menos desde la Universidad de Santa María ha sido un desafío desde siempre, porque su rol fundacional parte de la Escuela de Artes y Oficios, como bien mencionaba José Luis hace un rato, y termina en la lógica de ingeniero. Bueno, básicamente es cómo somos capaces de avanzar en esa articulación, de poder ofrecer, ¿no es cierto?, a los miembros de la comunidad este camino, esta lógica de formación o de educación para toda la vida, ¿no es cierto? Otro tema que creo que también ha sido importante en términos de esta evolución y que ha marcado un poco este desarrollo tiene que ver con las capacidades y mérito como condición de acceso, que plantea un cierto nivel de equidad y un cierto nivel de no discriminación. Pero creo que ahí también aparecen ciertos elementos que es importante profundizar en términos de desafíos futuros. Creo que hemos avanzado mucho en cobertura en esa dinámica, pero creo que en equidad, ¿no es cierto?, nos falta mucho por desarrollar en términos de aquellas personas de nuestra comunidad, ¿no es cierto?, que son más vulnerables o que responden a condiciones socioeconómicas más desfavorecidas. El proceso con el cual de alguna manera uno podría marcar el desarrollo de un camino hacia una educación pública y de calidad, a mi juicio tiene dos aristas. Una que tiene que ver con los procesos de aseguramiento, es decir, cómo las instituciones hemos ido generando mecanismos, instrumentos, elementos de toma de decisión en términos de avanzar hacia el camino que estoy mencionando. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el resultado propiamente tal que tiene que ver con cómo hacemos una gestión orientada a ese desafío. Y ahí algo mencionaba ya José Luis en términos del aporte que particularmente ha hecho en el marco del Cluster G9, en términos de lo que significa, ¿no es cierto?, la abundante labor de ese desafío, sobre todo en investigación, sobre todo en elementos de innovación, ¿no es cierto?, propiamente tal. La acreditación, aunque algunos puedan reclamarme, básicamente creo que ha estado muy, muy cercana al aseguramiento de calidad. Pero la gobernanza y el marco regulatorio creo que son elementos clave, que si los observamos bien, facilitan este proceso de mejoramiento de lo que significa la calidad de nuestro quehacer, pero también podrían ser elementos restrictivos, ¿no es cierto?, que constringan esa relación y ese desarrollo con esa mirada de calidad. Algunas evidencias que son parte de lo que nosotros hacemos como universidad en el marco de los estudios de nuestros graduados, pero que no distan mucho de la información que tengo a partir del CIES o a partir de mi futuro, de información del sistema universitario. Y creo que dan cuenta, ¿no es cierto?, de esa lógica de pertinencia en términos del desarrollo. No deja de ser interesante que un 36% de los alumnos haya encontrado una posición laboral, ¿no es cierto?, antes incluso de graduarse, con todos los problemas, ¿no es cierto?, de graduación que eso significa en tiempos de titulación oportuna. Pero un 70% de esa población estudiantil encontró, ¿no es cierto?, un espacio de desarrollo de actividad económica dentro de los primeros 6 meses. ¿Ok? Yo creo que eso no sería posible si no estuviésemos hablando de una formación de pregrado que sí tiene lógica en la pertinencia. Por otro lado, en el tiempo, ¿no es cierto?, proyectado en momentos posteriores al proceso de graduación, la empleabilidad en el marco de la Universidad de Santa María es del 85%, de donde un 14% de esa población hoy día está desarrollando actividad nueva, actividad creativa propia de lo que significa el trabajo independiente o el emprendimiento propiamente tal. Y algo que me parece también significativo de destacar es que en esos mismos estudios, un 76% de la población encuestada, ¿no es cierto?, plantea absoluta concordancia de lo que está haciendo en su ocupación, en su desarrollo profesional, respecto particularmente de sus estudios de pregrado. Creo que estos indicadores dan cuenta de que el trabajo ha ido buscando una lógica de pertinencia, una lógica propia de lo que significa, ¿no es cierto?, esa búsqueda de calidad
en el sentido, ¿no es cierto? Sentido de desarrollo de comunidad, sentido de desarrollo de bien común. Ahora, los elementos que yo planteaba como propios o articuladores o restrictores, ¿no es cierto?, de lo que significa esta búsqueda de este rol público en términos de la actividad de las educaciones superiores, primero están en lo que es la gobernanza interna. Creo que José Luis explicaba algunos de los elementos que creo que son esenciales en ese desarrollo. Y como variables clave de esa condición de cómo las instituciones de educación superior y particularmente las del G9 nos enfrentamos a ese desafío, tiene que ver mucho con el respeto a la identidad y los principios fundacionales de cada una de nuestras instituciones. Somos instituciones que tenemos un relato histórico, que en el caso de Santa María, ¿no es cierto?, en 90 años creo que queda bastante claro cuál ha sido el rol y el aporte a ese desarrollo de la sociedad en un marco específico, y tiene que ver justamente cómo hemos sido fieles en recoger lo que significa esa mirada de la educación como driver fundamental del desarrollo. Otro elemento que me parece que forma una condición esencial en esa lógica de gobernanza es que debe respetarse la capacidad de autodeterminación. No quise poner autonomía, pero sí la capacidad de autodeterminación, que creo que juega un rol relevante en términos de cómo generamos una educación pública que recoja, ¿no es cierto?, distintas visiones y que de alguna manera nos permita generar un espacio de diversidad, espacio donde las distintas miradas, donde los distintos requerimientos de esa misma comunidad puedan ser reflejo en el trabajo universitario de cada una de esas instituciones. Y algo que me parece a mí del todo esencial tiene que ver con que la forma de gobernanza considera en forma muy significativa a sus organismos colegiados, y dentro de esos organismos colegiados que se privilegie la participación amplia de distintos estamentos, de distintos elementos de la sociedad que configuran, ¿no es cierto?, el quehacer universitario. Y por otro lado, tenemos el marco regulatorio, ¿no es cierto?, donde a partir del año 2018, como también bien relataba José Luis, ¿no es cierto?, aparece una nueva estructura, ¿ya? Estructura que es muy interesante, ¿no es cierto? Está la Comisión Nacional de Acreditación, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Educación, el Consejo Nacional y la Superintendencia. Pero esos actores nuevos, como la Superintendencia, la verdad que, a mi juicio, plantean un desafío de cómo ese marco regulatorio no nos ve desde una perspectiva solamente funcional, y me preocupa particularmente las relaciones entre la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia, que miran aspectos distintos del desarrollo de una institución de educación superior, pero creo que deben ser mirados de una forma más colaborativa, de una forma más integrada, de una forma más sistémica, para que justamente las instituciones de educación superior podamos seguir generando justamente ese aporte significativo a lo que significa ese rol de desarrollo de una sociedad. Con sorpresa y positivamente vi que a principios de octubre se firmó un acuerdo entre la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia, justamente para tratar de buscar esos puentes que me parecen esenciales para que este marco regulatorio, ¿no es cierto?, nos permita seguir desarrollándonos, respetando las condiciones de contexto de lo que significa el rol público, pero también, ¿no es cierto?, permitiendo esa capacidad de autodeterminación y esa mirada, ¿no es cierto?, más sistémica de lo que significa el desarrollo de la educación superior necesaria para un país como el nuestro. Por último, y esperando haber dejado algunos elementos relevantes, ¿cuáles son los elementos que yo creo marcan este desarrollo? Hoy día tenemos una educación pública superior y calidad, tenemos un consorcio y un consejo de rectores que ha aportado a eso. Sí, yo creo que hay avances significativos. La verdad que en los últimos 20 o 30 años creo que se ha configurado un sistema que busca justamente esa lógica del trabajo con sentido. Pero también creo que hay desafíos importantes, ¿ya? Desafíos importantes en términos de cómo avanzamos en la problemática de equidad. La gratuidad, por ejemplo, ¿ya?, que es un tema que llegó a resolver una situación particular, no cambió radicalmente la aguja en términos de la arquitectura socioeconómica de nuestros estudiantes. Básicamente todavía hay una población no menor que está quedando fuera del sistema. Y eso no es un problema propio de las universidades, pero sí creo que tenemos que avanzar en justamente cómo somos capaces de aplanar
esa rampa que significa el acceso, ¿no es cierto?, a un sistema de educación superior que nos permita generar un espacio de desarrollo a largo plazo. Otra cosa que creo que es importante y también se mencionó por el doctor Elortegui como también por José Luis, tiene que ver con el entorno que estamos viviendo hoy día. Las universidades miramos el largo plazo, miramos el horizonte, ¿no es cierto? No miramos necesariamente lo contingencial. Pero lo que está pasando hoy día, sin duda que es un proceso muy líquido. La redacción de una nueva constitución, ¿no es cierto?, estallidos sociales, creo que eso genera mucha incertidumbre y creo que es importante que nosotros como sistema de educación superior podamos establecer un proceso y apoyar justamente un proceso de apoyo de tal manera de que este sistema de educación superior de alguna manera pueda ser robusto y sustentable en lo que significa el desarrollo de nuestra sociedad en el futuro. Avanzar en pertinencia e interés regional. Creo que hay también un desafío, y esto lo plantea también el Banco Mundial. Hay un informe ahora también de mediados del año 2021, donde de alguna manera todavía en Chile se presenta una centralización muy importante, y por lo tanto creo que hay un trabajo de desarrollo de las regiones, de desarrollo del territorio, que sí nos involucra en esa búsqueda de calidad como actores de un sistema de educación superior, que tiene un rol en lo público. Lo otro es cómo somos capaces también de poner la formación técnica en términos de una actividad esencial y fundamental de lo que significa la educación terciaria. Cómo somos capaces de flexibilizar modelos de articulación, ¿no es cierto?, y de formación continua que permitan justamente que esa articulación y esos elementos positivos, ¿no es cierto?, y de mérito se den, ¿no es cierto?, en nuestra comunidad. Y por último, un tema que lo planteé ya, ¿no es cierto?, en temas del marco regulatorio, pero creo que las universidades debemos ser vistas como un sistema y no necesariamente desde un aparato administrativo, desde un aparato de financiamiento o desde una mirada solo, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Acreditación, sino que cómo somos capaces de respetar esa lógica fundacional que yo les planteaba antes, esa lógica de autodeterminación como actores de desarrollo futuro de una sociedad, y el marco regulatorio aportando, ¿cierto?, y sin duda dando las condiciones para que eso pueda darse. Bueno, eso es lo que yo quería plantear, Karina, ¿no es cierto?, en forma muy sintetizada, pero espero haber recogido los elementos importantes que por lo menos plantea mi visión sobre este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora es el turno de Andrés Bernasconi, abogado y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y doctor en Sociología de Organizaciones de la Universidad de Boston. Es académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de su Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional. Adelante, Andrés. Bien. ¿Algo pasa que no se logra ver todavía? ¿Algo pasa por ahí? A ver, los técnicos que nos puedan ayudar a solucionar este problema. ¿Don Andrés nos escucha? La escucho, pero no puedo, se me congeló el computador. Se le quedó pegado su computador. Sí. Ya, ¿habría que reiniciar el computador? Habría que darle un tiempo a él para que pueda reiniciar su computador. Ya, vamos a hacer una pregunta que está en el chat, que estaba dirigida a Raúl. Dice, formación de personas y ciudadanos. ¿El objetivo ciudadanía no puede quedar fuera del rol público? Por supuesto, por supuesto. Sin duda que el foco obviamente está en la persona, pero persona que coexiste y habita, ¿no es cierto?, en una sociedad
Quizás a lo mejor fui demasiado escueto en el planteamiento, pero comparto absolutamente lo que pregunta Juan, ¿no es cierto?, en términos de que esas personas a las cuales nosotros abordamos y acompañamos en este proceso de desarrollo, esperamos que sin duda tengan las competencias, las habilidades que les permitan esas nuevas capacidades, ¿no es cierto?, en el futuro, pero dentro de ellas, el ser buenos ciudadanos también. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo las universidades miran a futuro? ¿No debieran orientar su formación de graduados y profesionales hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible consensuados por la ONU? ¿Para mí? ¿Sí? Quien quiera responder. Si tú quieres, Raúl. Sí, mira, yo creo que el cómo se mira a futuro tiene distintas fuentes y sin duda, ¿no es cierto?, los 17 objetivos planteados por la ONU son una referencia muy interesante, pero también creo que es muy interesante y quizás más gravitante es cómo nosotros somos capaces de poner los elementos propios de nuestro territorio en ese contexto, ¿ya? Y hoy día, obviamente, hay elementos de interés global en este mundo que es globalizado, pero no podemos dejar de observar como instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. Y creo que son buenos insumos, son observados y muchos de los elementos de desarrollo están gravitando, ¿no es cierto?, esos lineamientos y esos planteamientos, pero también debemos ser capaces de observar qué está pasando con nosotros, qué está pasando en nuestro territorio, ¿bien?, como elementos justamente para construir lo que significa esos desafíos del futuro. Perfecto, muchas gracias, Raúl. No sé si Andrés ya está o tenemos que esperar un ratito más. Al parecer todavía no se logra conectar. Así que voy a hacer una pregunta más a José Luis Guerrero. Dice, en su opinión, ¿en qué medida las universidades públicas no estatales han contribuido a la democratización de la educación superior? Bueno, yo creo que si uno mira desde su origen, digamos, de las universidades que llamamos tradicionales, desde la creación de la Universidad Católica en 1888, justamente el sentido de esa creación era ampliar el espectro de la oferta universitaria. La Universidad de Chile, digamos que era la única que ofrecía estudio universitario, tenía en ese tiempo, ¿cierto?, tenía una matrícula bastante baja y surgen iniciativas distintas de poder contribuir a ampliar, ¿cierto?, el espectro de estudiantes que pudieran incorporarse a la educación superior. Ahora, cabe reconocer que en general la educación superior hasta hace muchos años era bastante de élite, o sea, era bastante élite porque estaba basada en el mérito. Incluso si uno revisa la Constitución del 25, la reforma del año 71, que fue parte de los denominados Estatutos de Garantías Constitucionales que se aprobaron cuando asumió el presidente Salvador Allende, la Constitución estableció que el ingreso a las universidades era por mérito. Y claro, el problema no es de la universidad, y lo decía también Raúl, ¿no? O sea, el problema es previo de la calidad del sistema, digamos, de educación primaria y secundaria. Pero el hecho de aumentar, primero la oferta, permite la democratización de la educación superior en Chile, en que puedan acceder más personas. Segundo, desde el punto de vista de esta vocación pública inicial, que dice relación con el pluralismo, claramente amplió las diversas miradas que en el fondo podían existir sobre las cosas públicas, y en eso también la universidad contribuyen a la democratización de la educación superior nacional. Justamente estas discusiones entre universidades estatales y en ese tiempo universidades católicas dice relación con que no existe una sola mirada que pueda dar, ¿cierto?, el Estado, y ahí viene la lucha por la autonomía, tanto de las universidades estatales respecto al gobierno, ¿cierto?, o sea, porque no hay una correlación necesaria, ¿cierto?, como también de las universidades católicas, de unas miradas diversas dentro del sistema. Y eso también ayuda a la democratización, ¿cierto? Por tanto, uno podría hacer una serie, digamos, de listado de aportes que ha hecho las universidades particulares, no estatales, a la democratización del sistema universitario chileno. Ahí parece que llegó Andrés. Ahí llegó Andrés. Andrés, ahora intentemos compartir Ahí pantalla. llegué, sí. Disculpen, se me congeló. Se No hay me congeló el problema. computador cuando iba a compartir la pantalla. Esperemos que ahora funcione. Ahí se ve perfecto. Ya. Gracias, Karina, por organizar esto. Karina Toledo organizó esta reunión, y al rector Elortegui por la invitación
Es un placer estar con los profesores Guerrero y Stegmayer en esta conversación. Mi tema es un poquito más contingente, creo yo. Con José Luis nosotros pudimos ver un recorrido histórico de la conformación de las universidades que llamamos tradicionales, digamos, del G9. Y Raúl nos mostró de qué forma las instituciones del G9 contribuyen a través de la generación de bienes públicos al desarrollo del país y al crecimiento de la educación superior. Yo quisiera hacer un punto sobre una cuestión que se ha estado discutiendo ahora más recientemente y que podría tener alguna proyección en la discusión del tratamiento que se le va a dar a la educación superior en la Convención Constituyente. Ustedes saben que se produjo una controversia hace no mucho tiempo respecto de una norma reglamentaria sobre la exclusión del tratamiento de la libertad de enseñanza en la configuración de los reglamentos de la Convención Constitucional. Entonces, si bien libertad de enseñanza es claramente una cuestión que, como muestra estas láminas que aquí les pongo, estas noticias, en fin, y la discusión que se suscitó a partir de eso, concierne a la educación escolar, ¿verdad? Libertad de enseñanza es un problema de la educación escolar. Uno podría preguntarse en qué sentido las instituciones de educación superior ejercen la libertad de enseñanza. Esa es mi pregunta, y creo que es importante para entender bien el problema de la libertad de enseñanza en la educación superior, distinguirla de otra noción que es aún más fundamental, esa es mi tesis, que es la de la libertad académica. La libertad académica es aquella que ejercemos los ciudadanos de las instituciones de educación superior, en particular las universidades, porque las universidades son aquellas que están más cerca de la creación, diseminación del conocimiento. Y fíjense ustedes que en esta definición de la Asociación Americana de Profesores Universitarios de 1915, que fue ratificada en el 40 y que ha tenido mucho desarrollo de doctrina y de jurisprudencia también, en caso en que algunas instituciones de educación superior han querido remover a profesores por el ejercicio de su libertad académica a lo largo de los años, se plantea una noción muy importante, que es que las instituciones de educación superior son dirigidas en pos del bien común, no del interés de los profesores y tampoco de la institución como una unidad corporativa, como una organización. Es decir, los fines de la educación superior están más allá del interés de los profesores y están más allá del interés de las instituciones. Porque ese bien común depende de la libre búsqueda de la verdad y su libre exposición. Entonces, aquello que conecta la universidad como organización con su fin público es la libre búsqueda de la verdad y su libre exposición. Eso es lo que le da a la universidad su identidad, es lo que la justifica como una institución social. ¿Para qué tenemos universidades? Bueno, tenemos universidades por este propósito de la libre búsqueda de la verdad y su libre exposición. Hay otras organizaciones que trabajan con el conocimiento, los think tanks, por ejemplo, las organizaciones de estudio, los centros de estudio afiliados a los partidos políticos. Ellos también tienen una cierta vinculación con el conocimiento, pero la de la universidad pretende ser libre en la búsqueda del conocimiento a través de la investigación y libre en su exposición a través de la docencia. Entonces, libertad académica es la noción central. Lo que ocurre es que para que haya libertad académica en las universidades se tiene que crear una estructura de protección que está dada por la autonomía institucional. Entonces, la autonomía institucional es aquello que permite a la universidad liberarse de las presiones que pudieran ejercer los gobiernos o los intereses políticos o incluso los intereses más recientemente del mercado o de cualquier otra ideología que afecte el rol público fundamental de las universidades, que es la libre búsqueda del conocimiento y su libre comunicación. La autonomía, entonces, es una forma de resguardo de la libertad académica. Ahora, esto no siempre ha sido claro en la discusión de la autonomía, especialmente en América Latina. La Asociación Internacional de Universidades tiene esta definición, que es una mala definición, porque si ustedes se fijan, señala que la autonomía institucional es el grado de independencia, de interferencia externa
lo cual está muy bien respecto a la organización interna, el gobierno, la finanza, el reclutamiento del personal, la fijación, coma la libertad de conducir enseñanza e investigación, como si fueran equivalentes, y resulta que la libertad de conducir enseñanza e investigación es aquello para lo cual todo lo demás existe. Entonces, aquí está el error de concepto de esta definición que pone como equivalente la autonomía administrativa con la autonomía de la enseñanza y la investigación, que son el eje, el corazón, el propósito de la autonomía universitaria en la libertad académica. Ahora, ¿por qué se complica esto? Y aquí quiero hacerme cargo de un argumento que se ha hecho en el medio nuestro, que es más o menos del siguiente tenor. Se dice, las universidades públicas no tienen dueño. Como no tienen dueño, tienen libertad académica. Las universidades privadas, y aquí no se distingue entre privadas del G9 o privadas recientes, todas tienen un controlador, un sostenedor, como se le quiera llamar, un dueño, a pesar de que el concepto de dueño en la universidad no se aplica, pero tienen una autoridad que es exógena a la propia comunidad, que puede ser el grupo controlador o puede ser el arzobispo del lugar, que entonces funciona como el que dirige la institución, ¿no? Entonces, dado el argumento es el siguiente, dado que las universidades públicas no tienen ese, entre comillas, dueño, y las universidades privadas sí lo tienen por su estructura jurídica, entonces solo las universidades públicas son genuinamente autónomas en el sentido de libertad académica de sus profesores, en cambio las universidades privadas no lo serían por esta subordinación que habría respecto de un controlador o alguien que mantiene, digamos, por así decirlo, el proyecto institucional, el ideario o la visión de la universidad enrielada respecto de su misión. Y aquí es donde topamos o nos encontramos con la conexión que existe entre libertad de enseñanza y libertad académica. Las universidades públicas son autónomas en la medida que la Constitución o la ley les permita. No existe una cosa tal como un derecho fundamental de la universidad pública a ser autónoma. No existe eso porque las instituciones públicas no pueden reclamar derechos respecto a la administración pública. La relación de una universidad estatal con la administración está fijada por la ley o la Constitución, solo que en la Constitución chilena no existe la autonomía universitaria. Es el único país de América Latina, salvo Cuba, donde no existe autonomía universitaria, por supuesto, es el único país de la región que no tiene la autonomía establecida en la Constitución. Y está establecida en términos legales y se puede modificar en cualquier momento, como de hecho se modificó ahora en la ley 21.094 sobre universidades estatales. Ahí se definieron los parámetros a través de los cuales la universidad pública ejerce su autonomía. Las universidades privadas, en cambio, ejercen su autonomía en virtud de la libertad de enseñanza, el derecho de asociación y la autonomía de los cuerpos intermedios. Entonces, su autonomía está jurídicamente protegida por otras garantías. Da lo mismo que la Constitución nos diga que las universidades privadas son autónomas. Son autónomas porque son cuerpos intermedios, porque ejercen libertad de enseñanza y porque ejercen su derecho de asociación. Por eso son autónomas. Y por lo tanto, la ley no podría desconocer la autonomía constitucional, aunque no se explicite en la Constitución, como autonomía universitaria, como se hizo, lo bien decía José Luis, en la reforma del 71, aunque no existe una cláusula semejante para las universidades actualmente, las universidades privadas son autónomas por su naturaleza porque ejercen la libertad de enseñanza. Entonces, ¿de quién es la libertad de enseñanza? Bueno, la libertad de enseñanza en materia de educación superior es de la institución de educación superior. Y la libertad académica es la de los profesores. Ahora, todo esto, desgraciadamente, la legislación chilena está completamente desdibujada porque la gente que escribió esto no entendía nada de lo que estaba escribiendo en la ley 21.091. Esta es la definición de libertad académica, que es una confusión completa entre libertad académica y libertad de expresión, que son cosas completamente distintas. Nosotros los académicos tenemos libertad de expresión, sí, igual que cualquier ciudadano. No tenemos un derecho especial de libertad de expresión por ser académico. Lo que tenemos es libertad académica. Y la libertad académica ampara nuestras expresiones en la materia de nuestra especialidad. Si nosotros queremos hablar de fútbol o de política, eso está amparado por el derecho de opinión, la libertad de expresión, que es la que tiene cualquier ciudadano. Bueno, aquí está todo mezclado, porque entonces dice, la libertad académica, dice, la educación superior debe sustentarse en el respeto y libertad académica que incluye la libre expresión de opiniones. Error. Libre expresión de opiniones es
Libertad de expresión no es libertad académica. Y después dice libertad de cátedra, que es un concepto muy latinoamericano y que nadie más ocupa, se llama libertad académica, no se llama libertad de cátedra porque la libertad académica incluye libertad de docencia, libertad de investigación, libertad de expresión intramural y libertad de expresión extramural, con limitaciones en el caso de las dos últimas. Para los miembros, entonces yo decía, esto si hubiese estado bien hecho, esta definición diría más o menos lo siguiente: la libertad académica es la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación que es solo de los miembros de las comunidades académicas. Libertad académica no tiene un relator de partidos de fútbol porque no es un académico, tiene libertad de expresión, ¿no? Y además en las universidades tiene que garantizarse la libertad de expresión de opiniones de toda la comunidad. Pero eso no es ningún privilegio de la universidad. Eso es característica de cualquier ciudadano o ciudadana en este país que tiene derecho a la libertad de expresión. Bueno, y luego de nuevo en la ley 21.091 aparece esta disposición sobre la autonomía. Autonomía se entiende como la potestad de determinar y conducir sus proyectos institucionales en la dimensión académica, en fin, eso está bien. Las instituciones deben ser independientes de la limitación de la libertad académica y de cátedra en el marco de cada proyecto educativo. Entonces aquí es donde se produce esta tensión que algunos ven, que dicen, en las universidades privadas, como hay un proyecto educativo, el cual no existiría en las universidades públicas, cosa bien discutible, como hay un proyecto educativo, entonces la libertad académica de los profesores y las profesoras de las universidades privadas está restringida, por así decirlo, al proyecto educativo, que es lo que este mal artículo dice. Mi tesis es que no hay ningún escenario donde la libertad académica de los profesores y profesoras de las universidades privadas choquen o pongan en peligro o amenacen de cualquier forma el proyecto educativo de la institución, porque son dimensiones inconmensurables. La libertad académica se rige por las reglas del ejercicio profesional característico y propio de la disciplina. Hay ciertos estándares profesionales que dicen si las expresiones, afirmaciones que uno declara en la docencia o escribe en sus papers son válidas o no son válidas. Para eso existe la revisión de pares. Nada eso tiene que ver con el proyecto institucional de la universidad. Nada tiene que ver, no hay posibilidad de colisión entre una cosa y la otra. Entonces, para terminar, si uno quiere examinar la relación entre libertad de enseñanza, que es una prerrogativa de las instituciones de educación superior privada, insisto, las universidades públicas no tienen libertad de enseñanza, no existe el concepto para ellas, es de las instituciones privadas. Esa libertad de enseñanza, si uno busca relacionarla con el concepto de libertad académica, se va a encontrar con que ese conflicto aparente realmente no existe, y todos los profesores de las universidades privadas podemos ejercer nuestro ministerio, nuestra vocación, sin toparnos nunca con alguna limitación que venga de parte del así llamado proyecto institucional o la libertad de enseñanza de la institución, ¿no? Que es el proyecto académico de la institución, porque una cosa y otra están en planos que son inconmensurables, no se encuentran, no hay conflicto posible. Y aquí insisto, esto en la práctica se resuelve a través de la Constitución, si hubiera norma constitucional, que en Chile no la hay, de la legislación, del contrato, de los contratos que existen entre los profesores y las instituciones que los emplean, y esto se aplica en la docencia y la investigación en el ámbito de la expresión de la opinión institucional y en el ámbito público. Insisto, en cualquier caso, yo he sostenido que me parece que el conflicto es más artificial que real, pero si hubiera alguna vez un conflicto entre la libertad de enseñanza de la institución universitaria y la libertad académica de los profesores, está claro cómo ese conflicto tiene que resolverse en pos de la libertad académica de los profesores, porque el sentido último de la justificación de la existencia de la institución de educación superior es la libre búsqueda de la verdad y su libre exposición, que no es arbitraria, sino que está medida y encauzada a través de los estándares
propios de la profesión académica en cada disciplina. Bien, muchas gracias Andrés por tu presentación. Estamos con poquito tiempo, así que vamos a hacer un par de preguntitas para ir ya cerrando este seminario. Esta pregunta está relacionada con las universidades católicas, así que va dirigida a Andrés Bernasconi y a José Luis Guerrero. ¿Cómo una institución que no es laica puede participar de lo público? Quizás parto yo para que Sí. descanse Andrés. Sí, bueno, lo decía en el comentario anterior, o sea, una universidad, digamos, católica, confesional, claramente puede participar de lo público y, bueno, y la mejor expresión es la historia de la Universidad Católica. Si uno revisa la historia de las universidades, muchas de ellas, de las más relevantes a nivel histórico europeo, están vinculadas a la Iglesia. Pero en la medida que, a propósito de lo que decía Andrés, ¿cierto?, la libertad de enseñanza te permita, digamos, generar una expresión de bienes públicos en un sentido amplio, de diversidad y de discusión. En el caso nacional, no cabe duda que efectivamente han contribuido al sentido público. Recuerdo, a propósito de esto, una discusión, y estas discusiones se presentan reiteradamente, no es algo reciente, si, por ejemplo, el sistema educacional debiera ser solo estatal o, antiguamente era el Estado versus la Iglesia, ¿no? Y si la Iglesia tenía, digamos, el derecho de poder dar formación de educación superior. Y Zorobabel Rodríguez fue un intelectual del siglo XIX, muy relevante, era abogado, fue director de aduana, escritor, fue el primer manual de economía política fue escrito por él en Sudamérica, y fue profesor del curso de Leyes de los Sagrados Corazones, que justamente es una iniciativa desde la Iglesia para contribuir a Valparaíso con estudios de derecho que no existían en ese tiempo. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Arturo Prat tenía que ir a Santiago a estudiar derecho, porque todavía no se creaba ningún estudio universitario en la zona. Y el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso crea, digamos, estos estudios universitarios de leyes, que hoy día es la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso, que es mi alma mater. Bueno, y una de las cosas que en esta discusión de lo confesional y lo laico, la discusión es la siguiente en el siglo XIX. Decía, ¿por qué los católicos, que somos la mayoría de este país, siglo XIX, que con nuestros impuestos, ¿cierto?, vamos a contribuir solo a formar a los libres pensadores, decían, ¿no? Y no tenemos el derecho a que también nuestros propios hijos se puedan formar en una visión distinta, de un pluralismo mayor. O sea, la discusión era a propósito de la mayoría católica, ¿cierto?, que entendió, y por eso efectivamente se establecía este sistema mixto en la legislación del siglo XIX y en la Constitución de 1833, que efectivamente era dable que existiera una visión, ¿cierto?, de parte del Estado, pero también de unas visiones de la libertad de enseñanza desde el punto de vista católico. Estas discusiones se reiteran. Recuerdo a principios del siglo XX una discusión en Valparaíso, justamente, ya que estamos desde Valparaíso, entre la formación laica y no laica, y que generó la creación del curso fiscal de leyes, que hoy día es la Universidad de Valparaíso versus la Católica de Valparaíso, en que los estudiantes, digamos, que no estaban de acuerdo con una formación más católica, en el fondo son los motores para crear un curso fiscal de leyes que, por lo demás, han sido dos escuelas tradicionales en Valparaíso. Entonces, sin duda, las universidades católicas han entendido que su vocación de educación superior no es necesariamente confesional, sino que es desde una mirada católica para aquel que quiera asumirla dentro de sus claustros. No se impone esta educación católica, en el fondo puede aportar al país. Piensen ustedes que la reforma universitaria de los años 60 surge en la Universidad Católica. Y justamente a propósito de la discusión que surge después del Concilio Vaticano II, en que se plantea que las universidades católicas, las mismas universidades católicas, sus claustros deben luchar por una cierta autonomía, incluso respecto a la autoridad eclesiástica, en el sentido que el claustro, a partir de la libertad de enseñanza, y también el propio claustro puede tener una mirada propia de lo que es la cosa pública, sin perjuicio, ¿cierto?, de su identidad católica. Entonces, sin duda, y creo que el caso chileno es bien marcado en eso, las universidades católicas contribuyen a la cosa pública. No son proyectos particulares, confesionales, al menos las universidades católicas que conocemos en nuestro país. Por tanto, creo que efectivamente eso se puede explicar sin duda con testimonio histórico de las universidades católicas chilenas. Muy bien. ¿Andrés?
No, gracias José Luis por la respuesta muy completa. Yo simplemente quería hacer una pequeña nota al pie a lo que tú dices, que en parte esto depende de cuál es el concepto de laicidad del Estado. Si el Estado considera que toda forma de religión tiene que ser proscrita, porque es inherentemente mala o no contribuye al bien público, o como en Francia, se aprecia el beneficio, el bien social que producen las religiones. Y aquí no estamos solamente hablando de la religión católica, desde luego. La tradición nuestra ha sido siempre la de valorar el aporte que hacen las confesiones en sus distintas actividades, de todo tipo, de educacionales, desde luego, de protección de las personas más vulnerables, de protección de los niños, en fin, que han significado un enriquecimiento de la vida social chilena en lugar de un empobrecimiento. Yo dudo que esto vaya a cambiar en el futuro próximo. Me parece a mí que la laicidad del Estado chileno, que significa que no hay ecuación entre Estado e Iglesia, está bien, pero eso no significa que el Estado vaya a considerar que las iniciativas que están religiosamente inspiradas son negativas para la comunidad. Bien, gracias. Voy a leer una pregunta que llegó de Martina Macaya. Ella trabaja, fundadora de la Fundación Sabiduría, que trabaja con niños del Sename, y dice que ellos sienten que no ven mucho futuro en la educación superior, de hecho, en un nulo futuro ahí. Entonces, les pregunta si las universidades públicas, dentro de sus admisiones y becas, tienen pensado en el futuro crear nuevas posibilidades de admisiones y becas especialmente para los niños y niñas del Sename, además de trabajar con ellos para impulsar en seguir sus estudios, visitas a los centros o entregar información de posibilidades para entrar a la educación superior. ¿Quién quisiera responder? Bueno, mira, Karina, sí. yo planteé un punto que tiene que ver justamente con esa necesidad de cómo generamos más espacio de equidad en lo que significan los procesos de admisión a la educación superior. Hay un tema de base, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación escolar y media en Chile, ¿no es cierto?, que genera ciertos elementos de discriminación. Y nosotros como universidades hemos ido avanzando. Hoy día tenemos muchos elementos propios del sistema, como el PASE, ¿no es cierto?, el apoyo a través de los propedéuticos. Cada una de nuestras universidades tiene sus propios programas en términos de cómo buscamos generar ese talento, y no solamente cómo buscamos ese talento, sino que también cómo generamos espacio dentro de las mismas instituciones justamente para que eso sea algo sostenible y no sea solamente un tema, ¿no es cierto?, de admisión. Por lo tanto, sí, yo creo que a nivel universitario ha habido una preocupación, creo que hay un espacio todavía que recorrer en términos de fortalecer esos tipos de elementos, pero insisto, para eso necesitamos claridad, ¿no es cierto?, de qué es lo que vamos para poder seguir avanzando en términos de este futuro, y creo que la situación líquida del entorno también nos complejiza mucho esa situación. Pero sin duda, como sistema de educación superior, yo creo que tenemos una responsabilidad en términos de cómo somos capaces en esa lógica de formación y de ciudadanos de incorporar, ¿no es cierto?, a todos los actores, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Y no solamente que sea el talento, ¿no es cierto?, la limitante, y no otro tipo de consideraciones como algo que mencionaban recién. Yo creo que la historia que muestra en el desarrollo nacional lo que significa el Consejo de Rectores y particularmente el G9 es algo que no puede ser soslayado en términos de esa mirada de desarrollo. Eso es por lo menos mi visión, digamos, hay que avanzar. Muy bien. Carlos Rosales pregunta, ¿cómo se compatibiliza la libertad académica de los profesores con una tendencia creciente de los organismos reguladores, acreditación, etcétera, de reducir el rol del profesor a un mero relator de un currículum predefinido? ¿No se confunde el aseguramiento de la calidad con el desperfilamiento del rol del profesor universitario? Parece que esta es una pregunta para Andrés. Gracias por la pregunta, es un gran tema. La libertad académica como libertad docente o libertad de cátedra, le llamamos nosotros en nuestro sistema, está crecientemente circunscrita a ciertos propósitos que aquí sí, digamos, la misión de la institución y su modelo formativo exige de los docentes. Por lo tanto,
Yo diría, para responder brutalmente a su pregunta, no hay una libertad académica docente para no cumplir con el perfil de egreso o con el plan de estudio o el programa de una asignatura. No existe tal cosa. Y nosotros los docentes tenemos que ajustarnos a las expectativas que tiene la institución respecto de cómo nosotros vamos a contribuir a la formación de una persona que va a tener que cumplir con las declaraciones que se han hecho respecto de lo que el egresado tiene que saber hacer como parte de su... Y eso efectivamente está bastante moderado o empujado por la acreditación. De manera que ahí me parece a mí que el ámbito de la libertad de docencia queda restringido, hay que reconocerlo, a aquello que es compatible con los propósitos formativos generales de una carrera de pregrado. El doctorado es una cosa completamente distinta, yo creo que estamos hablando más bien de pregrado. Bien, otra pregunta para Andrés Bernasconi. Dice, ¿la libertad académica para la dirección de investigación iría de la mano con la libertad económica para aquellos proyectos? ¿Sobre qué se basaría para determinar si la investigación es viable antes de llegar a una conclusión infructífera en caso de serlo? Me parece entender que la pregunta es sobre el acceso a financiamiento para desarrollar investigación. Insisto al punto que yo hice, como la libertad académica está regulada por los estándares de la profesión, una forma en que la profesión expresa sus estándares es a través de la evaluación por pares que permite que un proyecto sea o no sea financiado. Eso en el sistema, bueno, cualquier sistema que nosotros tengamos, por ejemplo, de Fondesit o cualquier proyecto de la NID, el proyecto tiene que ser considerado valioso por pares expertos. Y si no ese es el caso, no va a ser financiado. Entonces, el acceso al financiamiento está mediado, al igual que toda revisión por pares, por la opinión que tengan los expertos, colegas de aquel que está proponiendo el proyecto. Muy bien. Y la última pregunta para los panelistas dice, en la formulación de la nueva Constitución, ¿cómo visualizan que se aborde el tema de la educación superior pública? José Luis Guerrero. A ver, bueno, mi tema es la Constitución económica, esto no dice relación con lo económico, pero sí he estudiado, digamos, los textos constitucionales previos. Yo creo que aquí hay como algunas expectativas, ¿no? Hay un grupo, por lo que uno escucha, ¿no?, de la contingencia, es que la expectativa es de posicionar una educación superior en el cual se reconozca un trato privilegiado a las instituciones del Estado. Uno, por tanto, puede comprender perfectamente, digamos, que el Estado debe hacerse cargo de las universidades estatales. Sin embargo, por eso mi exposición se basó en el hecho de la memoria histórica. Yo tengo la sensación que efectivamente eso debe ser mirado y revisado y no olvidado. Por tanto, aquí hay varias miradas, ¿no? Una mirada es efectivamente mirarlo solo desde el punto de vista de la libertad de enseñanza, que fue la opción, digamos, de la Constitución del 80, y dejar el resto de las normas de educación superior a un rango legal. Una segunda mirada, ¿cierto?, sería establecer algunas normas que digan relación con ciertos principios básicos que debieran regular la educación superior, ¿cierto?, y debieran estar establecidos a un nivel constitucional. Un poco lo decía Andrés, el tema de la autonomía, ¿cierto?, a la cual no se refiere la Constitución chilena, la libertad de enseñanza, que permite crear distintos proyectos de educación de distinto nivel. Y la pregunta es si acaso debe referirse o no al tema de la financiación o al financiamiento. Yo creo que si se va a referir al tema del financiamiento, debiera recoger la historia, ¿cierto?, de las universidades públicas chilenas, conforme lo expliqué antes. El tema del aporte de las universidades públicas dice relación con esta idea antigua del reconocimiento, no solo un reconocimiento como licenciamiento, que es desde el año 80 en adelante, sino como era antes, ¿no?, que es el reconocimiento del colaborador de la labor educacional del Estado. Y eso es una visión del Estado de cómo aporta a la educación nacional. Y esperaría, ¿cierto?, que no se produzca una discriminación respecto a estas universidades que llamamos públicas no estatales.
pongo otro ejemplo. No creo que la discusión pueda ser blanco y negro en el sentido que si es estatal o no estatal. Creo que la discusión es bastante más compleja. Perfectamente, y a propósito de la creación de los cuerpos intermedios, y pienso que aquellos que no crean el principio de subsidiariedad, ¿cierto? Mantendrán o entenderán, ¿cierto?, que en general las organizaciones se establecen con cuerpos intermedios, más allá de la dimensión económica del principio, que por lo demás siempre se ha entendido en el caso nacional como un principio de abstención, o sea, desde el 80 en adelante se le ha mirado así, pero el principio de subsidiariedad se basa, digamos, también en la fase activa, ¿cierto?, del apoyo del Estado, ¿cierto?, a distintas iniciativas cuando dicen relación con el bien público. Y esa mirada yo esperaría que estuviera presente respecto a la educación superior. Pongo un ejemplo. Nadie cuestionaría que los cuerpos de bomberos de Chile, que son instituciones privadas, son de utilidad pública y que el Estado debe aportarle financiamiento total o parcial. O, por tanto, no podemos llegar a esa discusión de blanco y negro por el hecho de que no sean estatales, ¿cierto? Y no sea organizado por el Estado, como en otros países, que los bomberos son parte del ejército u otro, en el fondo no merezcan, ¿cierto?, un cierto apoyo para realizar su función de parte del Estado. Entonces, en una nueva constitución, creo que esta discusión va a ser relevante. Me preocupa, como lo decía Andrés, que si bien eran normas reglamentarias, se haya excluido como un tema, sin duda, digamos, a discutir, el de la libertad de enseñanza, ¿cierto?, el derecho de los padres a elegir ¿cierto?, la educación de sus hijos, que normalmente uno lo mira a nivel, digamos, nivel escolar, pero también, por cierto, eso implica y tiene relación con el nivel superior. Creo que es una discusión bastante relevante, que espero que sea mirada con altura de miras, con madurez, pero con memoria histórica. Yo creo que eso en un país que por lo demás republicano de 200 un poquito más de años, igual tenemos cierto recorrido como para no olvidarlo. Muy bien. No sé si los dos, Andrés, Raúl, quieren comentar algo más o ya vamos cerrando. ¿Sí? Estamos entonces, ya hemos llegado al término entonces de este seminario. Quisiera agradecer a los panelistas, a José Luis Guerrero de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a Raúl Stegmaier de la Universidad Técnica Federico Santa María y a Andrés Bernasconi de la Pontificia Universidad Católica de Chile por sus excelentes presentaciones y comentarios. Los dejamos cordialmente invitados al próximo seminario de la Red G9, que se realizará en noviembre y estará a cargo de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.